Muy bien. A lo largo de las Escrituras se nos dice que el sufrimiento es debido al pecado del hombre, ¿verdad? Y sí, es debido al pecado del hombre. Pero en otros casos, hermanos, Dios lo permite porque hay un propósito divino detrás del sufrimiento. Mire, mi amado hermano, si hay algo que debemos de estar seguros, es que en el tiempo que nos resta todavía de este lado de la eternidad, todos, absolutamente todos, vamos a sufrir una gota de sufrimiento. Algunos será un chorro, otros una gota y otros una media gota. Pero todos en algún momento vamos a sufrir una experiencia en el dolor. El predicador o el príncipe de los predicadores, como le llaman, Charles Spurgeon, dijo esta frase: la mano de mi Padre nunca provocará una lágrima innecesaria en uno de sus hijos. Mire qué bonita frase. La mano de mi Padre nunca provocará una lágrima innecesaria en uno de sus hijos. Amada iglesia, aunque el dolor sea real y profundo, hay una buena noticia para cada creyente. ¿Cuál es esa buena noticia? La buena noticia es que cada prueba que usted y yo enfrentemos en esta vida estará filtrada bajo la mano poderosa de nuestro Padre Celestial, quien nunca va a permitir que sus hijos sufran sin que tenga un propósito en su vida. Cada sufrimiento viene acompañado de propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y para remachar este tema, yo quiero tomar el ejemplo, pude haber tomado el ejemplo de los apóstoles, de los profetas, de algunos reyes, de algunos sacerdotes, pero tomé el ejemplo de Jesús en cuanto al sufrimiento. Y la carta a los hebreos, hermanos, vamos a encontrar pasajes claves en cuanto al sufrimiento de Jesús. Este pasaje nos habla del propósito de Dios el Padre en los sufrimientos que Jesús tuvo que pasar como hombre. Porque Dios fue 100% hombre y 100% Dios. Así que acompáñenme a leer Hebreos capítulo 2, verso 10. Hebreos capítulo 2, verso 10. Y la palabra la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo sé que ustedes tienen la Reina Valera 60, algunos otros tienen otra versión. Yo estoy usando la Nueva Biblia de las Américas. Y la palabra dice así: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Mire qué pasaje tan precioso. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Jesús. Jesús es el autor de nuestra salvación. Por lo tanto, convenía que el Padre perfeccionara al autor de nuestra salvación por medio de las aflicciones. Y Hebreos 5:8 dice, Hebreos 5:8 dice: pero si produce, Hebreos capítulo 5, verso 8.
Aunque era hijo, mire lo que dice. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Mire, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. En medio de las aflicciones, Jesús, hombre, aprendió la obediencia. Pregunto, ¿esto significa que en algún momento Jesús no fue perfecto o que Jesús fue desobediente? Por supuesto que no. Cristo siempre fue perfecto y Cristo siempre fue obediente. De hecho, la misma carta a los Hebreos nos confirma esta gran verdad. Acompáñenme a leer Hebreos 4, 14 al 16. Y veamos esto. Jesús, el gran sumo sacerdote, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Mire lo que dice el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Como podemos ver acá, iglesia, acá se nos presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote, quien es compasivo con nosotros, quien se identifica en nuestras debilidades, porque Él padeció esas debilidades, pero sin pecado. Además, Hebreos 7, 26 lo describe, mire, describe a Jesús como un hombre sin pecado. Dice Hebreos 7, capítulo 4, Hebreos 4, Hebreos 7, capítulo o verso 26. Verso 26 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, mire, porque convenía que tuviéramos un ejemplo, o sea, que tuviéramos un sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Nuestro sumo sacerdote es un hombre santo, inocente, apartado de los pecadores. Jesús nunca pecó, ni siquiera una gota. Jesús nunca desobedeció a su Padre desde el pesebre hasta la tumba. Jesús siempre fue obediente. A pesar del sufrimiento, Jesús siempre fue obediente. Sin embargo, fue por medio del sufrimiento que Dios lo capacitó para que Jesús llegara a ser el autor de nuestra salvación y alcanzara la plena madurez como hombre. Hermanos, Jesús fue perfeccionado. Por lo tanto, Él alcanzó la plena madurez a través de las aflicciones. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje, el capítulo 2, verso 10. La palabra perfeccionar, hermanos, que aparece en este texto conlleva la idea de alcanzar la meta más alta. Esa es la idea de perfeccionar. Por lo tanto, amados hermanos, para que Cristo llegara a ser nuestro Salvador, Él tenía que identificarse plenamente con la condición humana.
Eso es lo que nos dijo el pasaje de Hebreos 4:15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él no es ajeno a nuestro dolor. Él no es ajeno a nuestro sufrimiento. Pero quizás alguien dirá, pastor, pero es que mi tentación es diferente a la de Jesús. Jesús no pecó, pastor, porque su naturaleza no era pecaminosa, pero yo sí. Hermanos, Jesús sufrió la tentación. Pregunto, ¿la tentación que Jesús sufrió en el desierto fue real o no fue real? ¿Verdad que sí fue real? Cuando Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y el enemigo le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿cree que Jesús sintió hambre o no sintió hambre? Claro que sintió hambre, se saboreó, porque era hombre, como usted y como yo, pero sin pecado. Así que Jesús se saboreó. Alguien dijo, quizás Jesús se imaginó todas las piedras convertidas en pan. La tentación de Jesús fue real. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, ¿ustedes creen que Jesús no sintió el deseo de evadir el sufrimiento? Claro que sí. Sin embargo, Jesús fue obediente al Padre y a través del sufrimiento, nuestro autor y consumador de nuestra fe fue perfeccionado para que usted y yo tomemos el ejemplo de Él. Y esto me lleva a mi primer punto. Número 1, Dios permite el sufrimiento en el creyente para pulir su fe. Hermanos, si se ve de una manera teológica, el sufrimiento no debe mirarse como un castigo de parte de Dios. Más bien debe verse como una herramienta que Dios está utilizando para refinar la fe de sus seguidores. Y así uno pueda llegar a reflejar el carácter de Cristo a través del sufrimiento. Es por eso que el apóstol Pablo en Primera de Pedro capítulo 1 versos 6 al 7 dice, en lo cual se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que parece, aunque probado por el fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El apóstol Pedro compara nuestra fe con el proceso de la purificación de metales preciosos, como el oro que es pasado por el fuego para eliminar toda clase de impurezas. Un comentarista dice lo siguiente: lo que purifica el oro es el crisol. El encargado o acrisolador calienta el oro en una caldera hasta hacerlo líquido. Poco a poco, la llamada escoria, que no es oro, sube a la superficie. Con cuidado y paciencia, el acrisolador va quitando todo lo que flota. Después observa atentamente el metal hasta que no queden materiales contaminantes y la superficie brilla con toda claridad. Dicen que cuando el oro es 100% oro,
El acrisolador puede ver su propia imagen reflejada en él, como si fuera un espejo. Job, en el capítulo 23, verso 10 dice: pero él sabe el camino que tomo cuando me haya probado. Mire, porque él sabe el camino que tomo cuando me haya probado, saldré como el oro. ¿Cómo vamos a salir después de las preocupaciones, del dolor? Como el oro. No como el oro, no, como el oro. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Iglesia, Dios es el acrisolador y el oro es la fe del creyente. Dios siempre va a estar depurando la fe del creyente. Y esta depuración no es fácil, porque cuando lo hace, Dios nos hace pasar por el fuego y las pruebas y el sufrimiento. Pero no estamos solos. Sin embargo, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, no nos damos cuenta que Dios tiene planes divinos y eternos para nuestra vida. Ignacio, un líder de la antigüedad, fue encarcelado por su fe en Cristo. Pero mire qué dice él. Él llamó a sus cadenas perlas espirituales. ¿Podríamos nosotros decir eso de nuestro sufrimiento? El apóstol Santiago nos exhorta a nosotros los creyentes a que debamos de considerar con gran gozo, cuando estemos enfrentando pruebas. Y él lo dice en Santiago 1, 2 y 4. Tengan por sumo gozo, dice el apóstol Santiago, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga un perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Mire lo que nos dice el apóstol Santiago. Él nos está diciendo que cualquier obstáculo no debería de ser una piedra de tropiezo para la fe del creyente. Una vez más, recuerde que toda prueba, que todo sufrimiento está bajo la soberanía de Dios. Y si Él lo está permitiendo es porque hay un propósito en nuestra vida. Y como estamos viendo, el propósito es que Dios quiere limar, quiere pulir nuestra fe. Porque es ahí donde muchos fallamos, perdemos la fe. Lastimosamente hoy en día vemos como algunos predicadores están presentando una teología barata que afirman que Dios no quiere que la persona esté enferma y que sea pobre. Eso yo lo sé. Jesús, cuando fue crucificado, se llevó enfermedades, se llevó todo. Pero acá nos está diciendo que vamos a sufrir pruebas y aflicciones en este mundo. Estos hombres se atreven y usan estas frases. Yo no sé si usted la ha escuchado, pero algunos dicen: reclame su salud, reclame su bendición. ¿Quién soy yo para reclamarle a mi Creador? Hey, ¿por qué soy pobre? Dime. ¿No que tú eres rico y yo soy pobre? ¿Por qué me has hecho así? Yo reclamo mi herencia, reclamo lo que tú me has prometido, dámela. No. ¿Quiénes somos nosotros para darle consejo a nuestro Creador? Él no necesita de nuestro consejo.
y tampoco necesita que usted y yo le recordemos lo que estamos pasando o lo que estamos padeciendo. Él lo sabe todo, lo conoce todo, y al tiempo de Dios Él le va a bendecir y le va a sanar. Así que no se desespere. Llegará el momento, llegará la hora, porque el tiempo de Dios es perfecto para nuestra vida. Santiago nos exhorta a que no debemos de considerar o que consideremos con mayor gozo cuando nos encontremos en pruebas, cuando estemos enfrentando dificultades. Lo cual, hermanos, esto no significa que usted y yo pongamos una cara alegre, ¿verdad? Aunque estamos ahí y fingimos, ¿verdad? Como, bueno, si ya lo pensé, lo voy a decir. Como cuando usted está peleado con una hermana, ¿verdad? Y la ve, Dios le bendiga, hermana. Y se da la vuelta y... No, Él no nos pide que solamente finjamos. Él nos pide que tengamos gozo, que nos gocemos en medio de las pruebas. Porque usted y yo tenemos la convicción de que Dios tiene el control absoluto de todo lo que estamos pasando en nuestra vida, y que Dios jamás será ajeno a nuestro dolor. ¿Por qué? Porque Él lo padeció. Y es por eso que Él sufrió, para compadecerse de nosotros. Muchas veces el Señor es como el profesor cuando deja de instruir y dar indicaciones a los alumnos durante el examen. A nuestra vista pareciera que el maestro es malo porque ha abandonado a sus alumnos a su suerte. Sin embargo, eso no es cierto, porque el maestro confía plenamente en que sus alumnos han aprendido lo suficiente para contestar el examen. De igual manera o de manera similar, cuando el Señor hace silencio en medio de nuestras pruebas, no es porque Él nos haya abandonado, más bien Él lo está permitiendo para que nuestra fe crezca. Así como un niño se suelta de la mano de su padre para aprender a caminar, el silencio de Dios nos ayuda a nosotros como creyentes a madurar nuestra fe en Él. Reflexionemos con estas preguntas. ¿Qué tipo de examen o qué tipo de prueba usted está pasando en este día? Quizás es el cáncer, un hijo que se fue de casa, la pérdida de un empleo, la mala noticia de que Donald Trump sacará a todos los inmigrantes. Amada iglesia, sea cual sea, al igual que el padre que deja que sus hijos den sus primeros pasos para fortalecerlo, Dios permite que pasemos dificultades para que nuestra fe se fortalezca y madure a través de Él. Alguien dijo, la fe no elimina el mar, pero sí nos da la fuerza para cruzarlo sin temor, sabiendo de que Dios está caminando con nosotros. Amada iglesia, usted y yo debemos de estar convencidos de que nuestra fe es la que nos anima a caminar aunque no veamos lo que quisiéramos ver. El pueblo de Israel caminó en el desierto. Y durante su trayectoria enfrentaron desafíos, enfrentaron obstáculos.
a tal grado que se encontraron frente al mar y detrás de ellos el ejército del faraón. Ellos necesitaban creer y confiaron en el Señor y cruzaron ese mar en seco. Una sobreviviente del Holocausto dijo, y si quiere apunte esta frase, y lo voy a leer tan despacio para que usted se tome el tiempo de escribirla. Mire qué frase tan preciosa y poderosa. Dice, la fe ve lo invisible. Mire, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. La fe no se basa en las circunstancias que vemos, sino en la certeza de aquello que Dios tiene el control, incluso cuando parece que todo está oscuro. Esta sobreviviente dijo esta gran verdad. Ella puso su confianza en Dios porque sabía que Dios tenía un propósito en la vida de ella, incluso en ese campo de concentración. Por lo tanto, amada iglesia, si estamos enfrentando desafíos que hoy parecen a nuestra vida insuperables, que parece que no lo vamos a lograr, que por más que caminamos, que por más que avanzamos, sentimos que no vamos a dar más. Quizás hoy parece eso. Quizás es el peor desafío que usted está pasando en este momento. Pero le recuerdo que la fe nos permite ver más allá de lo visible, creer en lo increíble y recibir lo imposible. Número 2. El sufrimiento nos hace tener empatía por las personas. Las pruebas, las dificultades que uno ha desarrollado durante esta vida nos hacen tener una compasión auténtica, haciéndonos más solidarios para poder reflejar el amor de Cristo hacia mi hermano y hermana que están padeciendo. ¿Qué es la empatía? Aquí tengo en dos comentarios saqué esto. Dice, la empatía implica ponernos en el lugar de otro, donde sentimos su dolor, su angustia, respondiendo con compasión. La otra fuente lo dice de esta manera: es la habilidad de entender lo que alguien está viviendo desde su perspectiva, sin juzgar, y mostrar sensibilidad hacia su situación. En el Evangelio de Mateo vemos a Jesús que tuvo compasión por las multitudes. En el Evangelio de Mateo capítulo 9 versos 35 al 36 dice que Jesús recorría por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo a la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Un comentarista dijo: es posible que en ese momento hubieran unas 200 ciudades y pueblos en Galilea con una población aproximada de unos 3 millones de personas. Jesús tuvo compasión de todos ellos. Este pasaje nos indica que cuando Jesús vio a esas multitudes, literalmente sintió agonía, sintió compasión de ellos. No solo se conmovió emocionalmente, sino que se sintió físicamente afectado
por la compasión al ver a todas las multitudes que estaban padeciendo por alguna enfermedad. Usted y yo debemos de tener esa misma compasión que Jesús tuvo por el perdido. Veamos dos aplicaciones prácticas de empatía en la vida del creyente. Primero, la empatía nos hace sensibles. Cuando pasamos por pruebas, nuestro corazón se vuelve más sensible al dolor ajeno. ¿Cuántos dicen amén? C.S. Lewis, en su libro titulado El problema del dolor, dijo: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Este escritor utiliza la metáfora del megáfono para ilustrar cómo el sufrimiento puede ser un medio que Dios usa para llamar nuestra atención. Hoy vivimos en un mundo que está rodeado de distracciones, que está rodeado de muchas diversiones. Y a raíz de todo ello, nos hemos vuelto ajenos al dolor. Nos hemos vuelto apáticos al dolor ajeno de mi hermano. Se nos olvida que un día nosotros también pasamos por ese sufrimiento. Se nos olvida que un día Jesús nos rescató de ese sufrimiento y ya no hacemos nada por mi hermano que está pasando por esa situación. Qué triste es escuchar eso. Que hoy hacemos caso omiso de ver a alguien que está enfermo cuando un día quizás esa persona estuvo ahí conmigo. Pero las diversiones, los placeres, todo lo que nos rodea en este mundo nos ha vuelto apáticos e indiferentes al dolor, al sufrimiento ajeno. Yo creo que he contado este testimonio acá, pero el Señor me lo ponía ayer nuevamente en mi corazón y quiero compartirlo. Hace años yo pasé por una cirugía muy dolorosa. Durante ese tiempo se nos agotaron todos nuestros ahorros. Y comenzamos a pedir fiado a una tienda que teníamos a la par. El tiempo fue pasando a tal grado que ya nos daba hasta vergüenza ir a pedir fiado para comer. Recuerdo que nuestra casa quedaba en medio de los terrenos donde en ese momento era el tiempo de la milpa, del elote. Así que le digo a mi esposa: ve y corta 3 elotes en un terreno ajeno. Recuerdo ver a mi esposa cortando 3 elotes en aquella milpa. Ella llega a casa, los mete en una olla, cocina los 3 elotes, uno para Gaby, mi hija, que tenía 3 añitos, uno para mí y uno para mi esposa. Con eso almorzamos ese día. Recuerdo que al terminar de comer tocan a nuestra puerta. En ese momento pensamos que era el dueño del terreno, que quizás vio a mi esposa entrar en su terreno y cortarse 3 elotes.
Pero la sorpresa para nosotros fue que era nuestro pastor Román López. Solo abrimos la puerta y él dice: hermanos, sentí de parte de Dios traerles una ofrenda para que comieran. Esa imagen no se ha borrado de mi mente. La visita de mi pastor me recordó que en medio del sufrimiento Dios tiene el control y usa a las personas para hacernos saber que no estamos solos. Hoy mi familia y yo hemos tratado, porque lo hemos tratado, ¿verdad? Hemos tratado de bendecir a familias, porque sabemos que un día nosotros estuvimos allí. Porque sabemos que un día yo no tenía para comer, pero alguien llegó y me llevó una ofrenda. Y yo quiero dejarle eso en su corazón, amada iglesia. Usted y yo vivimos en un país donde quizás no tenemos el suficiente dinero en el banco, pero sí, si usted va a la calle, hay bancos de comida donde le dan, pero en otros países no lo hay. Así que yo le animo con todo mi corazón a que en esta mañana adoptemos esa empatía hacia nuestro hermano, hacia nuestra hermana, por las necesidades que ellos están atravesando. Tengamos empatía por la iglesia. Tengamos empatía por el huérfano, por la viuda. Yo siempre lo he dicho y lo digo aquí en público. Si usted me llama y me dice: pastor, necesitamos que usted vaya con nosotros y nos acompañe porque hay una familia necesitada, yo hago todo lo posible para ir con usted. Yo lo hago. Pero muchas veces desconocemos la necesidad de ustedes. Y a veces estamos ahí con las necesidades que nos llegan a nosotros, que nosotros sabemos, pero nunca piensen que nosotros, el pastor Enrique y yo, nos olvidamos de ustedes. Aquí están su servidor para poderles servir a ustedes. La empatía, hermanos, también nos ayuda a servir con humildad. La empatía nos recuerda que todos somos iguales y que nadie es superior al otro. Mateo 23, 11, 12 dice: pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Jesús, siendo Dios, no vino a esta tierra para que le sirvieran. Jesús vino a servir. Y el Evangelio de Juan lo dice, que en el capítulo 13, versos 12 al 15 dice: después de lavar los pies de sus discípulos, Jesús les dijo: pues si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies los unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo, lo está diciendo nuestro Creador, nuestro Señor, porque yo les he hecho, también ustedes háganlo.
Si nuestro Salvador se humilló para servirnos, ¿cómo podemos nosotros, sus seguidores, buscar grandeza en lugar de servir? Alguien dijo, si el maestro y Señor se humilló, alguien dijo, la verdadera grandeza, mire, no se mide por cuanto nos exaltamos, sino por cuanto nos humillamos para servir a los demás. Esa es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza no es que yo me ponga mi corbata y lo vea a usted. La verdadera grandeza es que yo le sirva a usted. Esa es la verdadera grandeza. Eso es lo que Jesús nos dejó como ejemplos. Y yo hablo por mí. Y yo como servidor de Cristo tengo que seguir sus pisadas de Él, sirviéndole a cada uno. No importa su estatus, no importa su color, no importa su edad. Debo servirle a todos. Porque si Jesús lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Esa es la verdadera grandeza. Pastor, ¿y cómo puedo aplicar la empatía en nuestra iglesia? Bueno, comience a participar en los servicios de cómo ayudar a los necesitados, visitar a los enfermos y a consolar o a colaborar con la comunidad. El jueves estuve en un distrito y me llené de gozo. Y yo sé que otros distritos lo hacen, yo lo sé. Pero es un testimonio real. Es un testimonio vigente que yo escuché. Ellos dicen, porque estábamos hablando de esto, salió un tema de la empatía. Y ellos me contaban de que como distrito juntaron una ofrenda para bendecir a 10 familias en Guatemala y no sé si otras 10 en México. Pero juntaron una ofrenda y con esa ofrenda compraron maíz, frijol, aceite para esas personas. ¿Se da cuenta usted cómo podemos hacer nosotros la diferencia allá afuera? Yo le animo, amada iglesia, a que formemos la empatía un hábito en nuestra vida. Que así como este distrito, usted acuda a cualquier ministerio y pregunte, ¿habrá alguna necesidad de la que yo pueda ayudar? También he escuchado cómo el ministerio de varones han servido. Mire, el ministerio de varones, hermanos, siempre yo he escuchado que cuando hay un hermano que les avisa con tiempo, eso sí, con tiempo, no le va a avisar a usted, hermano, mañana no. Cuando les avisan con tiempo que se van a mover, ellos prestan su ayuda. Mayormente a aquellas personas necesitadas. Ellos están ahí y van a mover las cosas. De eso se trata, de tener empatía con mis hermanos, con mis hermanas, de poderles ayudar en todo. También he sabido de cómo ministerio ellos van y visitan a las viudas, a los huérfanos, les llevan comida. Yo lo he visto, cómo ellos hacen ese trabajo. Pero también he visto cómo el ministerio de mujeres se acercan a mi esposa y le dicen, hermana, ¿qué vamos a hacer? Y muchas veces ellas han ido a limpiarle casas a hermanas que están padeciendo por una enfermedad y lo hacen con tanto amor y con tanta pasión. Eso es la empatía.
Empatizar con alguien que está sufriendo y decirle: hermana, hermano, usted no está solo, aquí estoy yo, ¿qué quiere que le haga? Le puedo limpiar su casa, le puedo ir a comprar una marca. Hermano, cualquier cosita, por más mínima que sea, hermanos, Dios le honrará. Siempre y cuando usted lo haga con amor y humildad. Juan Wesley dijo, mire esta frase: haz todo el bien que puedas a todas las personas que puedas, de todas las maneras que puedas, mientras puedas. ¿Verdad? Lo voy a repetir una vez más. Haz todo el bien que puedas a todas las personas que puedas, de todas las maneras que puedas, mientras puedas. ¿Cuántos tenemos todavía la fuerza para servir? Wow. Levanten su mano los que tienen todavía esa fuerza para servir, ¿verdad? Todos tenemos esa fuerza para servir. Así que sirvamos, iglesia amada. Quitémonos esa mentalidad de decir: no, es que está el pastor. Si fuera otra persona, sí. O si fuera otro líder, ahí estuviera yo. No. Si Jesús vino a servir, ¿quién somos nosotros para no presentar nuestro servicio a nuestro hermano y hermana? Recuerde que cuando damos nuestro servicio al Señor, estamos reflejando el amor de Cristo en este mundo. Y ya voy a ir terminando. Recuerde que Jesús dejó su gloria para venir a este mundo y sufrir por nosotros. Como lo dice Isaías 53:4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En conclusión, amada iglesia, como dije al principio, el sufrimiento no es fácil, pero siempre traerá un propósito para nuestra vida. Pregúntese usted en esta mañana, ¿qué propósito el Señor tiene para su vida en medio de lo que usted está pasando? En cierta ocasión, un hombre que encontró un capullo de mariposa en el jardín, fascinado, decidió observarlo día tras día. Un día este hombre notó que aquella mariposa estaba luchando por salir del capullo. Aquel hombre sintió tanta compasión y decidió ayudarla. Con mucho cuidado abrió el capullo para que la mariposa pudiera salir fácilmente. Sin embargo, al salir, la mariposa no pudo volar. Sus alas estaban débiles y arrugadas. Lo que el hombre no entendió es que la lucha por salir del capullo era necesaria para que esta mariposa fortaleciera sus alas y estuviera lista para volar. Sin ese proceso difícil, la mariposa nunca alcanzaría su potencial para volar. Esta ilustración, hermanos, nos recuerda que al igual que la mariposa, nosotros también pasamos por momentos de lucha y de sufrimiento.
Aunque los procesos nos parezcan dolorosos e innecesarios, son parte del proceso que Dios tiene para fortalecernos y equiparnos en esta vida. Y quiero dejarles este pasaje en su corazón. La próxima vez que estemos enfrentando una prueba, recuerde que no es en vano. La prueba, la dificultad que usted está pasando, que usted está viviendo, no es en vano, iglesia. La prueba que usted está pasando y que usted está viviendo no es en vano. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos hemos sido llamados por el Señor? Todos, a todos el Señor nos ha llamado a amar a la iglesia. Por lo tanto, regocijémonos, gocémonos si estamos pasando por momentos de dificultad. No es que seamos mezquinos y nos gusta el dolor, no. Es que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios tiene un propósito para cada vida